Fernando Bustamante. Presidenta, aunque mi propósito es presentar algunas observaciones específicas al texto presentado por la Comisión, no puedo resistir la tentación de referirme a ciertos argumentos que se hacen y que se han hecho en esta sala, sobre todo algunos argumentos auríferos, referente al oro. El argumento de la asambleísta que citó eso es muy llamativo. Ella dice, o parece decir, que no debe explotarse los minerales como el oro, el cobre u otros similares porque no se comen. Eso, si aceptamos ese argumento de esa manera, debemos convenir que no hay que explotar ni producir nada que no se coma, porque el algodón tampoco se come, porque la madera tampoco se come, porque el plástico tampoco se come, porque, en fin, hay tantísimas cosas que no se comen. Pero lo que sí es que debemos tener muy claro es que con el cobre, la plata, el oro y otros minerales sí se compra qué comer y sí se compra qué beber. O sea, no sigamos con argumentos pastoriles que remiten a una concepción que parece creer que la única economía ecológicamente sustentable o ambientalmente responsable es aquella que reduce la economía a la autosubsistencia de lo más elemental, de la comida y de la bebida. Si ese es el criterio de desarrollo hacia el que queremos ir, si es hacia allá donde deben ir las sociedades modernas, que se diga francamente, volvamos a algún punto del neolítico, aunque yo sospecho que en el neolítico también se producían cosas que no se comían, y sigamos felices hacia un mundo ecológicamente sustentable. Claro que necesitamos de los minerales para comprar qué comer y para hacer las obras necesarias para que todo el mundo tenga agua. ¿Y saben qué más? La remediación ambiental también se compra con dinero. Y muchas veces en los proyectos sustentables, parte de las ganancias precisamente tienen la virtud de que permiten obras de remediación, más allá de remediación, de fomento ambiental, que no solo dejan el territorio como era antes, sino que permiten incluso mejorarlo. Regadío de zonas desérticas, por ejemplo. Tenemos que regar, tenemos que generar agua potable, tenemos que tener todo aquello que precisamente ese despreciable oro permite comprar. Ojalá que podamos tenerlo precisamente para dar todas esas soluciones. Para eso es este proyecto. Por favor, tratemos de, si vamos a ser ecológicamente responsables, seámoslo en el siglo XXI, pues, no desde nostalgias neolíticas. Muchas gracias. Voy a hablar de lo que quería hablar en primer lugar. ¿Sí? El tema del artículo 4, perdón, yo quisiera referirme al tan mentado artículo respecto a los contratos o la celebración de contratos de prestación de servicios con empresas estatales extranjeras. Parece haber cierta alarma y cierta preocupación, porque al decirse contrato directo, parecería creerse o entenderse o leerse que se trata de contrato a dedo. Quisiera decir que no hay tal, ¿no es cierto? El artículo 2, numeral 8, y el artículo 100 de la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública tiene provisiones muy claras para los casos de la contratación directa. Por ejemplo, se dice que la contratación directa con empresas estatales extranjeras seguirá las normas establecidas en los tratados con el país con el cual se crea el contrato. El tratado es ley, no hay vacío legal, está en los tratados. Y cuando no hubiera tratados, la propia Ley Orgánica de Contratación Pública establece las normas bajo las cuales se realizará la contratación directa. No hay vacío legal. Pero sí sugiero que para evitar cualquier mala impresión en ese sentido, cualquier ambigüedad, se agregue al final de ese artículo, yo le pediría a Osvaldo Larriba que considere esta posibilidad, una vez que dice lo que yo sugeriría es la celebración de contratos de prestación de servicios entre el Estado por intermedio del Ministerio Sectorial y empresas estatales extranjeras o consorcios en las que éstas tengan participación mayoritaria, se efectuará de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, cuerpo legal vigente donde está normada la contratación directa. No hay falta de normas, pero me parece que mejoraría la comprensión del texto y la tranquilidad de quienes tienen algún temor al respecto que agregáramos esa referencia directa a lo que está para estos casos previsto en la ley actualmente vigente. Quisiera sugerir un cambio también en el tema de las acciones a tomarse contra la minería ilegal. El texto que tenemos a nuestra vista habla del auxilio de la fuerza pública, pero nuestra Constitución no habla de la fuerza pública. Podría decirse que ese artículo es inconstitucional si habla de la fuerza pública porque es una figura que no existe en nuestra Constitución. Existe la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
Yo sugeriría que se agregue, ¿no es cierto?, que para la inutilización o neutralización que ejecute la Agencia de Regulación y Control Minero, una vez cumplido el debido proceso, y para el efecto se contará con el apoyo de la Policía Nacional y subsidiariamente de las Fuerzas Armadas para cumplir con el mandato constitucional de que la misión fundamental de las Fuerzas Armadas, fundamental, no exclusiva, no única, fundamental de las Fuerzas Armadas, es también, pueden ser otras, como sería colaborar en la represión y control de la minería ilegal. Pero yo sí sugeriría que en ese artículo se ponga, me refiero al artículo 57, sanciones, en la numeración que teníamos antes, habría que ver cuál es la actual, sanciones a la actividad minera ilegal. Me parece que sería aconsejable hacer esa referencia. También sugerimos, y queremos sugerir, que en el artículo 13, que sustituye al 78 de la Ley de Minería, en el informe, en el primer informe, discúlpeme si la numeración no está actualizada, se debería mantener el inciso quinto del artículo 78 de la ley vigente. Y voy a dar lectura con el permiso de ustedes, porque esto permite que los términos de referencia y los concursos para la elaboración de estudios de impacto ambiental sean elaborados por el Ministerio de Ambiente. El Estado no puede renunciar a esa facultad. Por lo tanto, sugiero que se mantenga el siguiente texto. Los términos de referencia y los concursos para la elaboración de estudios de impacto ambiental, planes de manejo ambiental y auditorías ambientales deberán ser elaborados obligatoriamente por el Ministerio de Ambiente y otras instituciones públicas competentes. Estas atribuciones son indelegables a instituciones privadas. Sería otra sugerencia. En el tiempo que me queda, quiero hacer referencia también a alguien habló del problema de la declaración juramentada. Verán, uno de los grandes males de nuestro país es precisamente la presunción de falsedad que se da en todos los actos de la administración y yo diría de la vida cotidiana. Es esa presunción de falsedad o de dolo lo que hace que ocurra precisamente lo que algunos voceros de la oposición han lamentado, el enorme entorpecimiento burocrático administrativo. Nosotros queremos preasegurarnos ex ante que toda posible trampa está a priori prevista y controlada y reprimida e impedida y bloqueada. Nuestra imaginación burocrática frondosamente inventa nuevos y nuevos controles para nuevos y nuevos pasos burocráticos, que ya sabemos lo que traen. En el más benigno de los casos, entorpecimiento. En el peor de los casos, corrupción. Entonces, nuestra doctrina nacional es que se parte de la universal presunción de no confiabilidad. Lo que está introduciendo este principio aquí, el de la declaración juramentada, es un principio moderno, absolutamente legitimado en todas partes del mundo, que es que se presume buena intención a menos que se demuestre lo contrario. Pero la sanción, si se demuestra lo contrario, es brutal, es código penal, es perjurio. Esto permite avanzar, permite a las personas honorables y a las empresas responsables actuar sin tener que pasar por el laberinto, por el minotauro burocrático que muchas veces los estados, en la buena intención de prevenir la corrupción, establecen. Necesitamos que nuestra vida entera cambie de la presunción de pillería a la presunción de honestidad, pero con fuertísima, implacable impunidad en caso de que no se cumpla con esa declaración juramentada o el acto que está presuntamente amparado en la buena intención o la buena fe. Uno de los problemas que todo empresario, y me voy a poner en la posición de los empresarios que he escuchado a lo largo de mi vida, cuando hablan de países como Ecuador es, no se puede porque todo es un entorpecimiento absoluto, todo es controles, cauciones, nuevas revisiones, nuevas supervisiones, ex ante, antes de que se hagan las cosas. Asambleísta. ¿Se dan cuenta? Y nosotros para todo, no solo para la minería, para todas las actividades, necesitamos una vía pavimentada con responsabilidad ulterior, eso sí, implacable. Porque solo habiendo una responsabilidad ulterior implacable, tenemos la garantía de que la declaración juramentada es en efecto un disuasivo de cualquier desviación de la norma o de los términos de un contrato. Quiero terminar simplemente diciendo eso. Tengo otras observaciones, pero quisiera que por lo menos las tres que he señalado sean acogidas o por lo menos consideradas por el señor ponente y lo tenga presente. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, colegas.